Vivimos en un tiempo extraño. Y no es la primera vez que lo digo, y supongo que tampoco será la última. Vivimos en un tiempo en el que se nos pide, a gritos, que el hombre cambie, que se eduque emocionalmente, que sea más consciente, más responsable, más cuidadoso. Pero al mismo tiempo se le mira con sospecha cada vez que intenta levantar la mano y decir, ¡aquí estoy! Se nos exige presencia, pero a veces se castiga el impulso de ocupar un lugar. Se nos pide sensibilidad, pero se ridiculiza la fuerza. Se exige compromiso, pero se demoniza la autoridad. Y así, el varón queda atrapado en una trampa cultural. Parece como que haga lo que haga, siempre se equivoca. Y entonces ocurre lo inevitable. Muchos hombres se repliegan, por desgracia. Se hacen pequeños, se vuelven espectadores de su propia vida. Se desconectan, se aíslan, se enojan. Mandan al mundo y a la gente al demonio. Se refugian en el cinismo, en la evasión, en la pantalla, en el porno. O simplemente en el no me interesa, que arda el mundo, en la no decisión. O peor, en el resentimiento. Porque el resentimiento al menos te hace sentir despierto, aguerrido, contundente, cuando ya no sabes ni qué es exactamente lo que te duele. Pero hoy quiero decirte algo importante, algo fundamental, algo que te urge como hombre escuchar, que te urge como hombre saber, que necesitas como hombre creer. Te necesitamos. Y va de nuevo, te necesitamos. El mundo te necesita. Soy Jorge Cantero y esto es El Fin del Caos. Amigos, quiero que escuchen esto de nuevo. El mundo y la vida te necesita. Y no como consigna sentimental, no como palmadita en la espalda, no como qué bonito que participes. No. Te necesitamos en serio, de verdad. Te necesita como hombre tu familia, tus hijos, si los tienes o algún día los vas a tener. Te necesita tu pareja, te necesitan otros hombres. Te necesita tu comunidad, te necesita tu tribu, pues, para decirlo en lenguaje más antiguo y más real. Miren, la antropología y la psicología evolutiva e incluso los estudios sociales han observado que una y otra vez se repite un patrón. En todas las sociedades humanas conocidas, el comportamiento protector, cuidador del hombre no aparece solo, no brota espontáneamente como si la biología hiciera el trabajo completo por sí mismo. Es aprendido, es cultivado. Pero todo lo aprendido, recuerden, puede ser frágil. Puede perderse rápido si la cultura deja de enseñarlo, si la comunidad deja de esperarlo, si el mundo deja de convocarlo. Por eso hoy quiero plantearles una idea simple pero radical. Que la masculinidad no es un adorno identitario, es una función. Y cuando esa función se debilita, no solo sufre el hombre, sufre el mundo. Lo vemos en cosas concretas y medibles. En la ausencia de hombres en espacios comunitarios, públicos, en la escasez de mentores varones para niños y adolescentes, en la falta de hombres dispuestos a acompañar, sostener, entrenar, enseñar y servir. Hay instituciones enteras, por ejemplo, de voluntariado, de formación, de comunidad, que están operando en una desproporción brutal. Sobran mujeres disponibles para cuidar, siempre lo han hecho, pero parece como que faltan hombres dispuestos a presentarse. Y tal vez lo más duro del asunto es que al mismo tiempo que faltan hombres en la comunidad, sobran hombres hoy en día que se sienten perdidos. Unos no encuentran propósito, otros no encuentran dirección, otros no encuentran orgullo limpio, digamos. Y en ese vacío cualquier cosa se vuelve tentación. Apatía, rabia, el macho caricatura, el nihilismo, el me da igual todo, la guerra de los sexos, la ideología como identidad, cualquier cosa menos la tarea. Así que mi intención hoy no es devolvernos al pasado, ¿no? Yo no quiero que las cosas sean como antes, eso sería una tontería. El mundo cambió y en muchos sentidos ha cambiado para bien. El ideal entre hombres y mujeres es una conquista moral, es un avance civilizatorio. Y precisamente por eso tenemos que actualizar el modelo de hombría, no para disolver al hombre, no para castrarlo simbólicamente, sino para pedirle que se vuelva algo importante, para formarlo e integrarlo con claridad a este mundo, sin que pierda potencia y que la use para el bien. Porque si no encontramos cómo decirle al hombre sin ambigüedades, te necesitamos, el hombre no va a aparecer. Y cuando el hombre no aparece, alguien paga el precio. A veces lo paga un niño sin guía,
a veces una mujer agotada de sostenerlo todo, a veces una comunidad sin estructura, sin ley, y muchas veces lo paga el propio hombre, que se vuelve un fantasma funcional, presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Así que vamos a intentar recuperar una idea que a muchos les incomoda, pero que a mí me parece inevitable. Ser hombre no es una estética, no es una pose, es una tarea ética. Y esa tarea, si se hace bien, no produce dominadores, produce protectores. No produce tiranos, produce hombres confiables. No produce violencia, produce orden. Un orden que no asfixia y que más bien sostiene. Un orden que no controla, sino que cuida, que no humilla, que ofrece dignidad. Y eso es lo que busco en este episodio. Que salgas de aquí con una brújula, no con una etiqueta. No un discurso para pelear, que eso lo hacemos mucho. Una brújula para vivir. Porque de una vez por todas hay que dejar esta guerra absurda entre los sexos. Esta guerra que nos está volviendo estúpidos y nos está robando lo más importante. El trabajo real, la vida real, el bien real. Y el trabajo real, el tuyo y el mío, empieza con una decisión importante. Dejar de preguntarte si tienes permiso de ser masculino y empezar a preguntarte cómo serlo bien. Así que vamos a entrarle a esto. Y vamos a ser contundentes. Nos metieron en una guerra que no era necesaria. Una guerra entre hombres y mujeres. Una guerra donde a los hombres se les dice si te va mal, es culpa de ellas. Y a las mujeres se les dice si te va mal, es culpa de ellos. Y esa guerra es profundamente conveniente para otros. Porque mientras hombres y mujeres se culpen entre sí, nadie mira las estructuras reales que están aplastándonos a todos. Un mercado laboral cada vez más precario, instituciones educativas desorientadas, familias sin apoyo, comunidades rotas, una economía que exige rendimiento pero no ofrece sentido, y un mundo que consume personas más rápido de lo que las forma. Lo que estamos viendo, y esto es la clave, es la politización emocional del malestar. A los hombres jóvenes se les dice, estás frustrado, estás perdido, te sientes desplazado. ¿Y sabes por qué? Por las mujeres. Te quitaron tu lugar. Eso es falso, eso es venenoso. Pero a las mujeres jóvenes se les dice, estás cansada, estás ansiosa, el futuro se ve incierto. ¿Y sabes por qué? Por el patriarcado, por la masculinidad, por los hombres. Y eso también es falso, también es venenoso. Ambos discursos hacen exactamente lo mismo, convierten el dolor, tu dolor, en ideología. Y el enojo en identidad. Y cuando eso pasa, dejamos de pensar. Dejamos de observarnos, dejamos de responsabilizarnos y empezamos a odiar. Hombres y mujeres, da igual. Así que quiero decir algo con mucha honestidad. Y aquí les hablo como hombre, no como académico, como terapeuta. Entiendo el hartazgo masculino, entiendo el cansancio, la irritación, el fastidio de escuchar las mismas palabras una y otra vez. Patriarcado, masculinidad tóxica, privilegio de construcción. Entiendo la sensación de caminar por la calle, de estar en las universidades, en el trabajo, sintiendo que cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Entiendo la experiencia de muchos hombres que se sienten tratados como dispensables, como sospechosos. Como si la única forma aceptable de existir fuera anularse. Eso es real y negarlo es necio. Pero aquí viene el punto delicado y necesario. Entender el hartazgo no significa justificar el odio. Y ahí es donde yo tengo un problema en serio. No con el feminismo, sino con los hombres. Porque cuando falta educación, cuando falta autoobservación, cuando falta carácter, el enojo se vuelve identidad y entonces aparecen los modelos fáciles. Los discursos, los mesías digitales, las manósferas, que ya me lo veo venir. Cuando digo manósferas me van a decir que no la entiendo, que no la conozco, que de qué estoy hablando. Por supuesto que entiendo de qué estoy hablando. Años metido en los foros, en las conversaciones, incluso conversando con personas que participan de esto. Modelos que le dicen al hombre, vuelve a ser macho, odia, ataca, desprecia, reclama. Y eso, aunque se vende como rebeldía, es exactamente lo mismo que nos metió en problemas la primera vez. Posturas radicales en ambos lados del espectro, que no buscan de ninguna manera el bien del hombre ni de la sociedad. Están buscando adeptos, soldados emocionales, afiliación a través de rencor. Te dicen, no te reconcilies, no ordenes, no pienses éticamente, no te observes, no te responsabilices, solo enójate, odia, responde.
Y cuando estás harto, eso seduce. Porque, a ver, el odio no exige ningún carácter, no exige paciencia, ni ética. Solo exige que culpes a alguien. Que alguien más tenga la culpa, pues, ¿no? Y el problema es que cuando todos vivimos así, el mundo se vuelve inhabitable. Todo el mundo está encabronado con alguien más. En el tráfico, en el trabajo, en la familia, en la calle. Y no porque todo esté mal, sino porque estamos saturados por dentro. ¿Y quieren escuchar un dato tremendo? La generación Z, criada entre pantallas, algoritmos y cinismo, es la más solitaria de la historia y es también la más aislada emocionalmente. Tiene más ansiedad, más depresión, menos vínculos reales, menos comunidad, menos sentido de pertenencia y para colmo, esta misma cohorte, esta generación está partida en dos. Los hombres volviéndose cada vez más conservadores y las mujeres cada vez más liberales. No porque sean enemigos naturales, sino porque están reaccionando a ese mismo vacío desde lugares distintos. Ellos buscando estructura, ellas protección. Ambos con razones legítimas, ambos con miedo, ambos cada vez más solos. Y escúchenme bien, un ser humano solo es más fácil de manipular. Pero un ser humano, y en este caso un hombre solo, confundido y sin sentido, es una bomba de tiempo o un fantasma social. Por eso, esta es la gran paradoja de nuestro tiempo. El remedio más urgente, que es la ética, los valores, el carácter, es justamente el que a mucha gente parece tenerle menos ganas de aplicar. Porque ser ético exige bajar la reactividad, exige tolerar la incomodidad, exige autocontrol, no volverte cínico. Y a una mente cansada y enojada eso le suena a rendición. Le suena a volverse tarado, dejado, a dejarse pisar, sometido, y no lo es. Es exactamente lo contrario. Por eso en este episodio no solamente le quiero hablar al hombre que quiere odiar, no solamente le habla al hombre que quiere que lo dejen en paz, le habla también a los hombres que quieren ser mejores, que aún cansados y hartos, no quieren traicionarse. Al que intuye, aunque todavía no lo tenga muy claro, que la salida no está en la guerra de los sexos, sino en volver a hacerse cargo de sí mismo. Porque la masculinidad no se salva odiando, se salva formándose. Y de eso es exactamente de lo que tenemos que hablar justo ahora. Es la conversación que tenemos pendiente. Así que a ver, vamos a hacerlo claramente. Si llegaste hasta aquí, enojado, harto, y si ya vienes pensando, ya va a salir este güey con esos rollos de la masculinidad tóxica y que hay que pedir perdón por existir, estás equivocado. Detesto el término masculinidad tóxica y me enfurece la postura radical de algunos y algunas que preferirían vernos desaparecer o sufrir porque nos lo merecemos. Pero justo por eso he aprendido a escoger mis batallas. Podemos perder tiempo alimentando el odio o la división, o podemos intentar construir la salud del hombre. Justo ayer alguien me escribía: ahora me doy cuenta de que tú no eres más que otro creador de contenido regurgitando el asunto de nuevo con el mismo objetivo: cosechar likes, followers, manteniendo la crisis existencial de los hombres viva mientras el negocio dure. Amigos, no sean simples, por favor. Nunca en ninguna época de la historia el resentimiento generó salud, ni propósito ni orden. Si de verdad queremos salir de esto, necesitamos dejar de diagnosticar y señalar culpables. Necesitamos más bien asumir responsabilidad, tomar propiedad del problema. Sí, el posmodernismo, la filosofía posmoderna, las ideologías radicales pusieron al mundo de cabeza. Sí hay injusticias, sí hay un doble estándar. ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Quedarte quieto apuntando con los dedos o te vas a mover? ¿O vas a ser hombre? Porque vamos, ¿no se supone que eso es lo que nos gusta a los hombres? Proteger, resolver problemas. Pues empieza por ti, por tu salud, por tu cabeza, por construir algo que valga la pena. Ahí es donde está el poder real. Así que va de nuevo. No te estoy pidiendo, ni en este espacio ni en ningún otro, que te vuelvas débil. No te estoy pidiendo que renuncies a tu fuerza. No te estoy pidiendo que dejes de proteger. No te estoy pidiendo que te alinees con el discurso posmoderno, ni con el moralismo que nos pide vergüenza. No. Lo que te estoy diciendo es que el mundo ahora más que nunca necesita hombres fuertes. Hombres, hermanos. La pregunta no es si tienes que ser fuerte. Eso es un hecho. La pregunta es ¿para qué? ¿A dónde va tu fuerza? ¿De qué forma la usas? ¿A qué o a quién sirve? ¿A quién protege? Miren, ser fuerte por ser fuerte es como tener un arma cargada en la mesa. Impone, intimida y a veces hasta funciona, pero no construye nada. Y yo odiaría pensar que los hombres que necesita este mundo, los hombres que quiero a mi lado,
Están dispuestos a conformarse por ser algo que solo funciona a veces, que solo está ahí para intimidar y nada más. Los hombres que construyeron todo lo que tú heredaste, tu libertad, tu ciudad, tu lengua, las ideas que te permiten pensar, las instituciones que te protegen, el techo que te cubre, esos hombres no se preguntaban si valía la pena. No esperaban garantías, no necesitaban que el mundo fuera justo para decidir ser justos. Solo necesitaban sentirse bien con hacer lo correcto. Por favor, piensa un momento en tus antepasados, en tus abuelos, en tu padre, en los miles de hombres anónimos que trabajaron hasta que el cuerpo se les rompió para que tú tuvieras una oportunidad que ellos nunca tuvieron, que se levantaron cuando todo estaba en contra, que construyeron cuando no había nada, que protegieron cuando hubieran preferido huir. ¿Crees que no tuvieron miedo? ¿Que no estuvieron enojados, frustrados o agotados? ¿Crees que el mundo no se puso en su contra? Claro que sí, pero no se retiraron, no porque fueran superhombres, no porque no sintieran, sino porque sabían que esto no se trataba solo de ellos. Sabían que su vida no era solo suya, que su fuerza no era solo un derecho, era una responsabilidad. Y esa responsabilidad no venía con instructivo, ni con aplausos, no venía con recompensas garantizadas, venía con una sola certeza. Si yo no lo hago, ¿quién? Hermano, mírate en ese espejo, no en el de las redes sociales, no en el espejo del resentimiento que te dice que el mundo te debe algo. Mírate en el espejo de los hombres que te dieron la vida. Esos hombres no preguntaron ¿y yo qué gano? Preguntaron ¿qué puedo dar? No preguntaron por qué es tan difícil. Preguntaron ¿cómo lo hago posible? No preguntaron quién tiene la culpa. Preguntaron ¿qué hago ahora? Y esa es la diferencia entre un hombre fuerte y un hombre poderoso, pero que no sabe para qué sirve su poder. El mundo te necesita, te lo digo yo, y te lo dicen muchos otros hombres. Pero no necesita tu resentimiento, te necesita a ti. Asustado si quieres, cansado también, renuente, ¿por qué no? ¿Acaso no todos tenemos miedo y dolor y tristeza? Claro que sí, y aún así te necesita a ti. Entero, despierto, responsable, comprometido. Necesita que uses tu fuerza para construir, no solo para defenderte. Necesita que uses tu inteligencia no solo para resolver, no solo para justificarte. Necesita que uses tu capacidad de soportar dolor para proteger a otros, no solo para victimizarte. Porque eso es lo que siempre han hecho los hombres buenos, cargar con lo que otros no pueden. No porque sea placentero ni fácil, sino porque alguien tiene que hacerlo. Y sí, hermano, esto pide mucho. Pide ética cuando es más fácil ser cínico, compromiso cuando es más fácil retirarse. Pide fe cuando ves para adelante y parece que todo está en tu contra, que no hay garantías, que no hay certezas. Pide creer que el mundo vale la pena, aunque a veces ese mismo mundo parezca no estar demasiado de acuerdo con eso. Y no te voy a mentir, no es el camino del gatillo fácil. No es el camino del resentimiento rabioso que dispara a todo lo que le incomoda. Es el camino difícil, el camino antiguo. El camino de los hombres que decidieron que su vida significaba algo más grande que su propio dolor. ¿Y sabes qué? Esos hombres, los que construyeron civilizaciones, los que dieron cultura, los que te dieron tu vida, no eran perfectos. Cometieron errores, tuvieron dudas, se equivocaron, pero no se rindieron. Y tú tampoco tienes por qué hacerlo. Ser hombre no es una condena ni un castigo, no es una carga imposible. Es un llamado y el mundo está esperando que lo respondas, que lo respondamos. El mundo está esperando a los hombres de verdad, a los hombres que pueden volver a ser caballeros. Porque de esto va todo, ¿sabes? Esto es lo que siempre he querido decirte. Que nacer varón no tiene ningún mérito, solo llegas al mundo y ya. Con tu cuerpo, tus apetitos, tus hormonas, tus deseos, tus potencias. Que tener una personalidad por ahí tampoco requiere mucho esfuerzo. Recibes, escuchas, aprendes, repites, pero que volverte adulto, que volverte hombre, un ser hombre, eso requiere mucho más, requiere carácter, requiere querer, requiere voluntad, requiere un código, requiere un camino. Y ese camino tiene nombre. Se llama honor, aunque la palabra suene antigua. Se llama integridad, aunque nadie parezca premiarla. Se llama dar tu palabra y cumplirla, aunque nadie esté mirando.
Se llama hacer lo correcto incluso cuando lo correcto no te beneficia directamente. Se llama creer que algo importa de verdad no porque te haga sentir bien, sino porque es verdad. Requiere hablar claro, dejar de esconderse detrás de memes irónicos y cinismo preventivo. Decir lo que se piensa y pensar lo que se dice. No necesitar el anonimato para tener opinión. Requiere ser hombres de palabra. Que cuando dicen, cuenten conmigo, puedas contar con ellos. Que entiendan que tu palabra no es un recurso negociable, es tu identidad. Que saben que un hombre sin palabra no es un hombre, es un fantasma que habla. Requiere luchar por la libertad, no la libertad de hago lo que quiero y que se jodan los demás. La libertad de elegir el peso que vas a cargar. La libertad de decidir a qué vas a servir. La libertad de construir tu vida en lugar de solo reaccionar a ella. Requiere entender el verdadero significado de la palabra riqueza y del éxito y del poder y de la autoridad, que no es ni cuánto tienes, sino más bien cuánto puedes dar. Es a cuántos puedes proteger. Es que tan sólido es el piso que construyes para los que vienen detrás de ti. Es cómo cuidas a aquellos que lideran cuando no te toca hacerlo a ti. Y cómo lideras cuando tú te ganaste el lugar por tus méritos reales. Requiere valentía, así en crudo. No los que gritan más fuerte en internet. Los que se quedan cuando es más fácil irse. Los que construyen cuando es más fácil destruir. Los que asumen responsabilidad cuando todos buscan a quién culpar. Los que cumplen con honor, deber y justicia y se sienten orgullosos de hacerlo. ¿Qué es un hombre? Dios mío, es muchísimo más que el macho adulto de la especie humana. Porque ya lo dije y lo repito, puedes nacer varón, eso está ahí, es biología simple, cromosomas, musculatura, voz grave. Llegas al mundo así, sin que tu voluntad juegue papel alguno, pero hombre, en hombre te conviertes. Y la diferencia entre uno y otro no es semántica, es existencial. Un árbol, con todo y que está vivo, haciendo lo suyo por sobrevivir, simplemente es. Un ser humano, en cambio, se ocupa por su ser. Un ser humano se construye a sí mismo. Por ende, el hombre también debe hacerlo. También debe construirse. Se construye a sí mismo. Y en el caso del hombre lo hace mediante un sistema, mediante una fórmula, mediante una forma de estar y de relacionarse con el mundo. Esa fórmula se llama masculinidad. La masculinidad como carácter, como ética, como voluntad consciente y esforzada de dar forma a lo que eres. La masculinidad es cómo y quién eres. Es un asunto de deber ser, de valores, de virtudes, de principios. De la forma en la que interactúas con tu cuerpo, con tu naturaleza, y a través de ella cuentas una historia particular. Una historia que siempre tiene una enseñanza moral. Una historia que revela quién decidiste ser. Y aquí está la verdad que se revela en todo esto. Que a través de la masculinidad, en ese ejercicio ético, en ese esfuerzo por desarrollar un carácter moral, el varón por fin puede convertirse en hombre, en ser hombre, un buen hombre. Alguien que puede responder la pregunta ¿quién soy? Porque genuinamente se ha ocupado en construirse, en establecer una identidad, en trascender al egocentrismo que lo mantiene infantil, para volverse adulto, para asumir su lugar en el mundo, para revelar su propósito de ser. Hermanos, ahí está la verdad incómoda. No puedes ser alguien en el vacío. Una persona cuya única referencia es sí mismo, jamás escapa de la fantasía del narcisismo. No se puede ser hombre sin servir al otro, sin ser útil, sin volverse necesario. Y ahí viene la cosa, es que los hombres somos necesarios y lo hemos sido siempre, pero no porque nacemos, sino porque nos hacemos necesarios. Nacer varón no tiene ningún mérito, solo ocurre, pero convertirse en hombre, eso sí lo tiene. Nos ganamos nuestro carácter con esfuerzo, con honor. Verán, el sujeto ético, el hombre de carácter, solo puede conocerse y entenderse frente a su oponente. Solo puede existir cuando hay algo que resistir. Mi perro, por inteligente que sea, Dixie, Stella, no pueden ser sujetos éticos. Están en alineación con la naturaleza, vamos, comen, duermen, se acuestan, fin, simple y obvio. Naturalmente equilibradas las dos, pero tú y yo, para existir como humanos, para prosperar como humanos, construimos cultura, construimos sociedad, y nuestra cultura, nuestra sociedad reposa sobre la ley, sobre las reglas, sobre el orden que nos separa del caos.
No puede haber cultura humana sin ley. Punto. La ley es tan antigua como la historia humana. El Código de Hammurabi, la primera ley escrita de la que tenemos evidencia, lleva ahí más de 3.700 años recordándonos algo fundamental, que sin ley el ser humano se pierde, se extravía, se fragmenta. Tenemos instintos, sin duda, pero en el ser humano apenas sirven para un puñado de funciones biológicas, no para trascender. El ser humano necesita conciencia, necesita elecciones, necesita decidir. Pero la ley no es suficiente, tampoco. La ley te dice qué no hacer. La ética, en cambio, te dice quién ser. Y la ética, amigos, hermanos, solo es posible cuando hay un oponente. ¿Cuál es ese oponente? Bueno, puede ser el idiota que te quiere robar, o cerrar el paso en el periférico, el que te miente, el que te traiciona, o puede ser, yo qué sé, simplemente la conducta egoísta, absurda, que siempre va por otro lado. A ver, el oponente siempre está ahí, siempre ha estado. Y tu carácter se forja en cómo respondes cuando aparece. Por eso cuando escucho a algunos hombres decir, no me interesa la ética, las mujeres me la pelan, el mundo es injusto, me rindo. También entiendo lo que está pasando y lo que están haciendo. Espero que tú también lo entiendas. Se están rindiendo ante el oponente, y el oponente no son las mujeres, no es el rechazo. El oponente es la ideología, sea la que sea, de derecha o de izquierda, me da igual. El oponente es el ideólogo que te quiere enojado y solo, enojado y aislado, enojado y resentido. El oponente es la falta de valores, la falta de ética, la falta de ley interna. Es el caos que siempre ha estado ahí esperando a que bajes tú la guardia. Y cuando te rindes ante ese oponente, cuando dices, es demasiado difícil, cuando dices el mundo es injusto, que se jodan, ¿para qué? No me interesa. Dejas de ser un sujeto ético. Dejas de estar interesado, dejas de estar vivo y renuncias a la masculinidad. Te conviertes en reactivo, en víctima, en un niño que grita porque no le dieron lo que quería. No somos nada sin el oponente, esa es la verdad brutal. El mundo no es justo, nunca ha sido, tal vez nunca lo será, pero ese no es el punto. El punto es que tú puedes ser justo en un mundo injusto, puedes ser íntegro en un mundo corrupto, puedes ser honorable cuando nadie está mirando. Y ahí es donde gana el carácter. No cuando todo es fácil, no cuando el mundo te aplaude, no cuando la recompensa es segura, sino cuando tienes al oponente enfrente, cuando sería más fácil mentir, traicionar, gritar, rendirte y decides no hacerlo. Porque en ese momento, justo ahí, dejas de ser alguien que solo reacciona y te conviertes en un hombre que decide, que elige y se sostiene, que construye su carácter ladrillo por ladrillo, que se niega a simplemente rendirse porque es más fácil. El oponente siempre va a estar ahí. La pregunta no es si vas a encontrarlo, la pregunta es qué vas a hacer cuando lo encuentres. ¿Te vas a rendir? ¿Te vas a victimizar? ¿Te vas a justificar? ¿O te vas a plantar firme y vas a decir, no me rindo, yo soy un hombre de carácter? Y un hombre de carácter no negocia con la facilidad. Esa es la batalla, hermano, no contra las mujeres, no contra el amor, no contra el vínculo, no contra la relación, no contra el mundo, sino contra la turboindividualidad, contra el caos que quiere devorarte, contra la parte de ti que preferiría rendirse. Y cada vez que ganas esa batalla, cada vez que eliges lo correcto cuando sería más fácil elegir lo conveniente, te ganas tu carácter con esfuerzo y con honor. En la medida en la que un varón refina su naturaleza, asciende en la escala de valor, perfecciona sus defectos, potencia sus fortalezas y pone todo eso al servicio de los demás. No solo se vuelve requerido, agradecido o amado, se vincula en una trama de interconexiones humanas, establece lazos que superan lo individual, se convierte en parte de un tejido más rico, adquiere valor que va más allá de lo personal y se convierte en una fuente de inspiración, que eso es lo más padre. La masculinidad nunca fue el problema, nunca lo ha sido. De hecho, la masculinidad es lo que le da sentido al varón y lo convierte en humano, en alguien que se ocupa de su ser. Los hombres necesitan ser masculinos, pero masculinos de una forma que los convierta en pilar de la comunidad, en ejemplo de lo que significa vivir con propósito, en alguien que contribuye al bienestar colectivo. Ahí está nuestra felicidad, no en el individualismo, ni en el egoísmo, ni en el narcisismo. Ahí en la colectividad
Y solo ahí es donde logramos sentirnos orgullosos de nosotros mismos, donde reclamamos nuestro lugar entre los demás humanos, no porque lo arrebatamos, no porque nos impusimos, sino porque nos lo ganamos, con honor, deber, con justicia y valentía. Así que, hombres, amigos, hermanos, en este largo episodio de hoy, no he venido a decirles que no sean fuertes. No vine a decirles que se rindan, vine a decirles otra cosa que es mucho más exigente, a pedirles que sean agresivos, sí, pero antes que eso, que sean buenas personas, que sean capaces, claro, pero también confiables, que sean firmes y con autoridad, pero no una amenaza, que abracen su competitividad, su tendencia a tomar riesgos, a resolver problemas, a proteger, pero que lo hagan con humanidad, con sensibilidad, con inteligencia. Repito, con inteligencia. Yo no quiero un mundo que le diga al hombre que deje de tomar riesgos, que deje de proteger, que deje de competir. Quiero un mundo que le diga arriésgate, protege, compite con honor. No quiero un mundo que reniegue de los caballeros. Quiero un mundo que los abrace, que los reciba, pero para que eso pase, el hombre tiene que ser caballero de nuevo. Y aquí está la condensación sin perder el contenido esencial de todo lo que hemos dicho. Amigos, la caballerosidad empezó a evaporarse mucho antes de que el feminismo pusiera sus ojos sobre ella. Y cuando lo hizo no fue por capricho. La caballerosidad encarna una paradoja que la posmodernidad no tiene ningún ánimo de resolver, porque afirma el poder masculino y simultáneamente invita a renunciar a él, en protección de los demás. Es tener poder, pero elegir regularlo por el bien del otro. La caballerosidad no niega la diferencia entre los sexos, la presupone, pero en lugar de explotarla para dominar, la convierte en servicio, contención, sacrificio. Y eso es precisamente lo que resulta incomprensible para la sensibilidad contemporánea. La diferencia hoy en día es leída como opresión, el gesto como paternalismo, la protección como control, pero insisto, el peor enemigo de la caballerosidad no es el feminismo radical, es el consumismo. No me crean a mí, solo pongan atención en el entorno. En este mundo turboindividualista, saturado de estímulos, de información vacía, la caballerosidad parece fuera de lugar, inútil, sospechosa, porque no produce, no se monetiza, no se vende. Y como todo lo que no genera rendimiento inmediato necesita ser empujado hacia el olvido, durante décadas distintas fuerzas culturales han operado silenciosamente para desmantelar cualquier masculinidad basada en la ética del carácter. Porque una persona templada representa un problema para el consumismo. Quien ha cultivado el dominio de sí mismo no necesita gratificación inmediata ni consuelos vacíos, instantáneos. No compra por ansiedad, no sigue tendencias, no se deja seducir por estímulos triviales. Su deseo no está al servicio del algoritmo. Y eso, en un sistema que se alimenta de la urgencia y la carencia inducida, simplemente no conviene. La caballerosidad representa tradición, la educación de los sentidos, compromiso, lealtad, fidelidad, defensa del vínculo, templanza, frugalidad, disciplina, elegancia, poder permanecer, ser pacientes, esperar, todo lo que el turboindividualismo detesta, porque en la lógica de consumo, el deseo no puede durar, debe circular. Erich Fromm lo advirtió. El drama de nuestra época no es solo la pérdida de valores, sino la mutación del vínculo humano en objeto de consumo. En el mundo de las morras y los vatos, de los chats y las Stacys, de los hombres y las mujeres de alto valor, pero también de los oprimidos y los opresores, de los patriarcales y las víctimas, de los privilegiados y los marginados, todos somos cosas, todos somos objetos, todos somos dispensables, todos somos carne de cañón en una guerra ideológica, política. Y relacionarnos entre nosotros termina por no valer la pena. Menudo desperdicio. Ser una especie que solo prospera en el vínculo, en la relación con el otro, dividida, aislada y resentida solo porque a alguien se le ocurrió que era una buena forma de manipularnos. Fromm fue contundente. Donde todo se convierte en tener, incluso el amor pierde su inocencia y se vuelve mercancía. El otro deja de ser un misterio por cuidar, para convertirse en un recurso por explotar, en espejo que me devuelve lo que necesito creer sobre mí y que debe ser reemplazado cuando deja de hacerlo.
¿Qué es un hombre?, me preguntan en esta época. ¿Qué es ser un caballero? Un rebelde, ni más ni menos. Es ser alguien que valora los rituales y les da significado. Alguien que quiere vincularse y ser trascendente en el mundo mediante el servicio. Alguien que tiene una manera cuidadosamente entrenada de relacionarse con el otro. Alguien que se niega a convertir el amor en transacción. Que se resiste a la urgencia del individualismo eligiendo lo lento, lo simbólico, lo duradero. Aunque a veces sea incómodo. Aunque a veces implique un riesgo de ser lastimados. Que no compra por ansiedad, repito, ni se relaciona por rendimiento. Que entiende que la dignidad no se alquila. Que su fuerza es para proteger, no para dominar. Que su palabra es vinculante, no negociable. Alguien que permanece cuando todo lo demás circula. A gentleman will walk, but never run, canta Sting. Un caballero caminará, pero nunca correrá. Amigos, los caballeros no han muerto. Solo requerimos un empujoncito para volver a escena. Si me preguntan a mí, el mundo aún los anhela. Y es que, así como las buenas historias, las clásicas, perduran frente al cinismo, las buenas personas también. Ser hombre no solamente se trata de ser fuerte. Se trata de que te necesitamos, y te lo repito por tercera vez, y ojo con esto, porque no es lo mismo decir, estaría bien que vinieras, que decir, si no estás, algo importante no ocurre. No es, nos gustaría que participaras, si tienes tiempo y ganas, ¿no? Es necesitamos que te sumes, es algo mucho más serio. Te necesitamos a ti, no a alguien, no a cualquiera, no al que se anime. Te necesitamos a ti como hombre, como un símbolo, como un miembro de la comunidad, como alguien que puede sostener, transmitir, cuidar, poner límites, estar presente cuando otros flaquean. Y es que cuando los hombres no aparecen, cuando no hay hombres que carguen con ciertas funciones, no pasa nada bonito. Son espacios que no se llenan solos, que no se resuelven con discursos, son cosas que se rompen. Y esto no es ideología, es observación básica. Cuando no hay hombres que responden, aparecen sustitutos peores, burocracias, violencia, abandono, caos, niños sin referencia, comunidades frágiles, mujeres exhaustas haciendo el doble de trabajo y hombres resentidos mirando desde fuera. Por eso es tan peligroso el mensaje cultural que dice, si quieres ven, si no, no pasa nada. Sí pasa que el hombre se vuelve prescindible. Y cuando un hombre se siente prescindible, no se vuelve más amable, se vuelve más cínico, más irresponsable o más destructivo. La tribu no te está pidiendo que seas perfecto, amigo mío, te está diciendo algo mucho más exigente. Te necesitamos presente. Necesitamos que alguien se haga cargo, que alguien sostenga, que alguien proteja, que alguien aguante la incomodidad cuando otros no pueden o no quieren. Y eso, aunque no sea lindo decirlo, sigue siendo en buena medida una tarea masculina. Podemos discutir horas por qué. Biología, historia, psicología, cultura. Pero yo creo que ya no estamos en el punto de discutirlo, estamos viéndolo. Cuando a los hombres se les dice, en cambio, te necesitamos, no te aprobamos, no te toleramos porque no nos queda de otra, no, te necesitamos. Algo se ordena por dentro. Porque el hombre florece no cuando se le quita el peso, sino cuando el peso tiene sentido. Así pues, en este episodio, espero que les haya quedado transparentemente claro que esto no es una invitación amable, es un llamado. Que no te estamos pidiendo que desaparezcas, ni te estamos pidiendo que te disculpes, que tengas vergüenza, que te apagues. Te estamos diciendo, por favor, hazte cargo. Y para eso, para no romperte ni romper a otros, necesitas algo más que fuerza, necesitas carácter, estructura. Necesitas masculinidad que no sea rabia, sino dirección. Ninguna ideología quiere hacerte más claro. Ninguna quiere hacerte más íntegro. Una quiere domesticarte, la otra usarte. Y yo no quiero ninguna de las dos cosas para ti. Yo quiero algo mucho más simple, pero mucho más difícil. Quiero que te vuelvas un hombre del que se puede depender. No un hombre perfecto, un hombre sólido. La masculinidad, la de verdad, no es solo un sentimiento, ni un estilo, no es solo una pose. Es un sistema ético.
Y cuando hablo de sistema, hablo de algo muy concreto. Una arquitectura interior, una estructura que organiza cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas. Cuando la vida aprieta, cuando hay presión, cuando hay tentación, cuando hay miedo, cuando hay conflicto, cuando hay que responder. Por eso, si tú me dices, ok, Jorge, ya entendí que hay ruido, que hay ideologías, que hay una guerra absurda, que no deberíamos estar peleando entre los sexos, pero entonces, ¿qué rayos es la masculinidad? Yo te contestaría así, sin poesía. La masculinidad es un sistema ético cuya función principal es proteger, promover y preservar la vida y el bien. Esa es mi apuesta. Y sí suena grande porque lo es. Pero obsérvala con calma. No te estoy pidiendo que seas un santo. Te estoy diciendo que tu fuerza tiene un propósito civilizatorio. Que tu energía, esa energía que traes, no es un error, es una potencia. Y la potencia sin ética puede volverse un desastre. Lo que vuelve peligrosa a la masculinidad no es la fuerza, es la ausencia de dirección. Y aquí quiero que nos entendamos. Proteger no es controlar. Proteger no es intimidar. Proteger no es que me tengan miedo para que me respeten. Proteger en su forma más alta es lograr que los tuyos puedan decir con este hombre estoy a salvo. A salvo físicamente sí, pero también emocionalmente. A salvo del mundo, pero también de la impulsividad, de los berrinches, de las humillaciones. A salvo de aquellos que se quieren imponer. Porque la tragedia moderna, y esto lo veo en terapia, lo veo en la calle, lo veo en todos lados, es que muchos hombres que creen que están protegiendo, en realidad lo que están haciendo es generando un ambiente de alerta. Y entonces pasa lo peor. El hombre quiere ser necesario, pero se vuelve insoportable. Quiere ser fuerte, pero se vuelve impredecible. Quiere ser respetado, pero se vuelve temido. Y eso no es masculinidad, eso es desregulación. Eso es un hombre sin sistema. Por eso me importa tanto esta idea de un sistema ético. Porque un sistema ético hace algo que hoy casi nadie enseña y que tú, aunque no lo digas, necesitas desesperadamente. Regularte, gobernarte, dirigir tu fuerza, no para apagarte, para afinarte, para que cuando estés enojado no seas esclavo del enojo, para que cuando tengas miedo no te escondas ni ataques, para que cuando tengas deseo no te conviertas en compulsión, para que cuando tengas poder no te vuelvas tirano. Y este puede ser el punto que a muchos les pega en el orgullo. Y aún así es verdad. El hombre no se mide por lo fuerte que se siente, sino por la cantidad de bien que puede sostener sin romperse y sin romper a los demás. Eso es carácter, eso es ser hombre. Y aquí le hablo también al otro hombre, al que no está enojado, sino al que está confundido, al que dice, yo sí quiero ser hombre, pero ya no sé ni qué significa. Porque en redes te gritan una cosa, en la universidad te gritan otra, en tu casa te exigen otra. Y tú estás tratando de armarte un mapa con pedazos contradictorios. Te lo digo con calma. Sí hay un mapa. No es perfecto, pero uno que sí es suficiente para orientarte. Ese mapa es tu masculinidad, y debe ayudarte a convertirte en una presencia confiable, útil, competente, creativa y protectora. No un macho, no un niño eterno, no un resentido, un hombre. Y eso, aunque nadie lo diga, es exactamente lo que tantos hombres extrañan. Sentirse necesarios, pero también sentirse fuertes, sentirse orgullosos. El orgullo no viene de dominar, de tener siempre la razón, de saber siempre qué hacer. Viene de saber que estás a la altura de tu potencia. Así que si tuviera que resumirte todo esto en una frase, para que se te quede tatuada en la mente, sería: tu protesta no debería ser resentimiento. Tu protesta debería ser sentido, dirección y formación. No te estoy diciendo, y nadie debería decirte cállate. Te estoy diciendo conviértete. Y ahora sí, si la masculinidad es ese sistema ético que protege, promueve y preserva, entonces tenemos que entrar al núcleo de esto. ¿Qué significa proteger de verdad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se entrena? Porque ahí es donde se separa los hombres malos de los buenos. Y de eso va la vida. Así que si tuviera que resumirte todo esto que hemos dicho en una frase para que se te quede tatuada en la mente, sería: tu protesta no debería de ser resentimiento. Tu protesta debería de ser sentido, dirección, formación.
Ni yo ni nadie debería decirte cállate. Debería decirte conviértete. Y ahora sí, si esto es cierto, si la masculinidad es este sistema ético que protege, promueve y preserva el bien y la vida, entonces tenemos que entrar en el núcleo. ¿Qué significa proteger de verdad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se entrena? Eso es lo que separa a los hombres buenos de los malos, a los hombres fuertes de los débiles, a los hombres valiosos de los que solamente quieren huir porque esto se volvió demasiado difícil. Sí, se volvió muy difícil. Sí, el mundo es injusto y es contradictorio. Sí, lo repito, las ideologías han puesto todo de cabeza. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Amigos, me encantaría seguir hablando de esto por horas. Es de mis temas favoritos, pero al menos por hoy ya llegamos al final. Al menos de este episodio. Si algo de esto te incomodó, te movió, te enojó o te dieron ganas de apagarlo, por favor quédate con esa reacción un segundo. No la uses para pelear, úsala para verte. Porque muchas veces lo que más nos irrita es justo lo que nos está tocando un nervio verdadero. Nada más te lo digo. Y si algo de esto te dio alivio, si sentiste aunque sea por un momentito, ok, no estoy loco, no soy un monstruo, no soy un error, entonces déjame rematar con una frase simple. No estás solo. No estás solo en el cansancio, no estás solo en la confusión, no estás solo en el hartazgo y tampoco estás solo en el deseo de volver a tener una vida con dirección. Pero esta es la parte importante. Que no estés solo no significa que alguien vaya a hacerlo por ti. Nadie puede construir tu carácter por ti, nadie puede devolverte el orgullo, nadie puede tomar propiedad de tu vida por ti. Eso te toca, y sí, pesa un montón, pero también te salva. Así que si hoy te llevas algo, llévate esto como una tarea mínima y no como un eslogan. Llévatelo como un acto. Esta semana, estos días, en tu vida, elige ser confiable. En una conversación, en una decisión que vienes postergando, en una promesa que tienes que cumplir, en un límite que tienes que poner sin violencia, en un impulso que tienes que regular sin traicionarte. Solo uno. Pero hazlo de verdad porque así es como se forma un hombre. No con grandes discursos, sino con pequeñas decisiones repetidas hasta que se vuelven carácter. Y te lo digo como diría un amigo, no como un terapeuta. El mundo ya está suficientemente lleno de gente que renuncia. Lo que hace falta son hombres que sostienen, que construyen, que protegen. Hombres fuertes pero buenos. Y sí te necesitamos. No como herramienta, no como soldado, como hombre, con alma, con dirección y con ética. Si este episodio te sirvió, por favor, compártelo con otros hombres, de verdad te lo pido. Con ese amigo que anda perdido, con ese hermano que anda amargado, con ese hermano que se está aislando. A veces un episodio no arregla una vida, pero puede abrir una puerta. Así que gracias por estar aquí, gracias por escuchar hasta el final y sobre todo gracias por no rendirte. Suscríbete, comenta, conversemos y sobre todo hagamos comunidad, hagamos una comunidad de hombres buenos. Soy Jorge Cantero y este es El Fin del Caos. Nos escuchamos la semana que viene.